La perseverancia es la marca por excelencia de la preservación divina. Déjenme hacerles una pregunta. ¿La fe es un don de Dios? ¿Sí o no? ¿Y el arrepentimiento es un don de Dios? Sí, es un don de Dios. Ahora, ¿cómo yo sé que Dios le ha dado a alguien el don de la fe? Porque la persona cree. ¿Cómo yo sé que Dios le ha dado a alguien el don del arrepentimiento? Porque la persona se arrepiente. Bueno, ¿cómo yo sé que Dios está preservando a alguien? Porque esa persona está perseverando. La fe verdadera persevera hasta el fin, como vimos en el texto de Primera de Juan. Pero por otra parte, el autor también quiere ayudar a los verdaderos creyentes de esta iglesia a que puedan experimentar la seguridad de salvación. ¿Lo vieron en el versículo 11? Que muestre la misma solicitud hasta el fin para alcanzar la plena seguridad de la esperanza. Que puedan estar seguros de que son salvos. Mis hermanos, se puede ser un verdadero creyente y no tener certeza de que lo eres. La seguridad de salvación no la tienen todos los cristianos. ¿Oyeron eso? O deben ponerlo de otra manera. La inseguridad de salvación no es una prueba de que no somos cristianos. Hay muchos creyentes que van a llegar inseguros al cielo. Y hay muchos impíos que van a llegar seguros al infierno, creyendo que son creyentes. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así que la seguridad de salvación no es necesaria para ser salvo. Sin embargo, cuando un creyente no puede estar seguro de su salvación, no podrá disfrutar plenamente de la bendición de ser salvo. Ni tampoco podrá correr bien la carrera. Noten el versículo 12. Porque yo quiero que ustedes alcancen la plena seguridad de la esperanza, a fin de que no seáis perezosos. El estar seguro te mueve a no ser perezoso. ¿Cómo podremos entonces obtener una plena certeza de nuestra salvación? ¿O cómo vamos a poder seguir avanzando hacia la madurez en nuestras vidas cristianas, de tal manera que podamos ser cada vez más útiles para el reino de Dios? En el versículo 12 nos dice dos cosas al respecto. La primera es que debemos seguir siendo diligentes en el cuidado de nuestras almas. Debemos ser diligentes en el cuidado de nuestras almas. Versículo 12. A fin de que no seáis perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas, para que no sean perezosos. Y la pereza de la que el autor está hablando aquí es una indisposición para el cumplimiento de nuestros deberes espirituales. Tú debes leer la Biblia, tú debes orar, tú debes venir a la iglesia, debes venir al culto de oración, debes leer buenos libros cristianos, debes tener una comunión edificante con otros hermanos en la fe. Esos son nuestros deberes espirituales, pero el perezoso, aunque lo sabe, no lo hace. Dice Salomón en Proverbios 26:13, que el perezoso siempre encuentra una excusa para dejar de hacer lo que tiene que hacer. El perezoso dice: hay un león en el camino, hay un león en medio de la plaza. Imagínense ustedes, yo quiero salir a trabajar, pero hay un león fuera de la puerta de mi casa. Así que prefiero quedarme aquí seguro.
O dice en Proverbios 15:19 que el camino del perezoso es como un seto de espinos. Él tiene un deber que cumplir, pero magnifica de tal manera los obstáculos que tiene por delante que termina dejando el asunto para otro momento. Y es interesante porque no es que el perezoso no desee estar en una mejor condición espiritual. No, de hecho, en Proverbios 13:4 dice que el alma del perezoso desea, pero nada alcanza. Él desea, pero nada alcanza. Le dije que me iban a ver bebiendo agua hoy. No sufran. Que yo estoy más interesado en decir este mensaje. Mañana descansaré la garganta. El perezoso no ha perdido la capacidad de desear una mejor condición espiritual de la que tiene. Él quiere, pero no lo puede alcanzar por causa de su pereza. Mis hermanos, si no somos diligentes en el uso de los medios que Dios ha provisto para que alcancemos una mejor condición, nuestros deseos nunca serán cumplidos. ¿Qué debemos hacer entonces? Despojarnos de nuestra pereza espiritual y en dependencia del Espíritu Santo, disponernos a hacer lo que debemos hacer en el momento en que debemos hacerlo, aunque no tengamos ningún deseo de hacerlo. Pastor, ¿y eso no es hipocresía? No, eso es diligencia. Eso es diligencia. Yo no tengo deseos de leer la Biblia hoy en la mañana. Pídele a Dios que te dé deseo, ábrela y léela. Yo como que no tengo deseos de ir a la iglesia hoy. Levántate, cámbiate y sin ningún deseo, ven a la iglesia. Ser diligente es hacer lo que tú tienes que hacer en el momento en que tienes que hacerlo, aunque no tengas ningún deseo de hacerlo. El crecimiento espiritual requiere un esfuerzo diligente de nuestra parte. Pero pastor, yo creía que la salvación era por gracia. Y lo que usted está diciendo de verdad parece oponerse a la doctrina de la gracia. Si es por gracia, yo no tengo que hacer nada para merecer la bendición de Dios. Tú tienes razón. Si es por gracia, no es por mérito. La gracia se opone al mérito, pero no se opone al esfuerzo. De hecho, Pablo le dice a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 2, Timoteo, esfuérzate en la gracia. Esfuérzate en la gracia. La gracia se opone a nuestros méritos. La gracia no se opone a nuestro esfuerzo. Es en el contexto de nuestra diligencia que podemos disfrutar de la bendición de Dios. No porque ese esfuerzo nos haga merecer que Dios nos bendiga, sino porque Dios ha decretado que seamos bendecidos siendo nosotros diligentes, usando los medios de gracia, la lectura regular de la palabra, la vida de oración privada y corporativa, congregarnos con el pueblo de Dios en el día del Señor, participar de la Santa Cena como haremos esta noche, leer buenos libros cristianos. Dios ha decretado fortalecer nuestra salud espiritual haciendo uso de esos medios. Pero el hecho de esforzarnos por hacer esas cosas no nos hacen merecedores de nada. Porque esa diligencia es impulsada en nosotros de pura gracia, en una forma misteriosa que nunca vamos a poder entender. ¿Qué dice Pablo?
Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor, porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Quién produce el querer y el hacer? Dios lo produce. ¿Quién es el que tiene que ocuparse en su salvación? Tú y yo debemos ocuparnos en nuestra salvación. La obra de Dios nos impulsa a obrar. Y precisamente por eso Él se lleva toda la gloria en nuestro esfuerzo. Pero toda bendición que nosotros recibimos de la mano de Dios no es por nuestro esfuerzo, es por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Bendito el Padre, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo. Todo lo que nosotros disfrutamos de la mano de Dios es únicamente por Cristo. O déjeme decirlo de otra manera. Aún los medios de gracia que Dios nos ha provisto y el impulso para hacer uso de esos medios son un regalo de gracia. Pero somos tú y yo los que debemos disponernos a hacer lo que tenemos que hacer, no para ganarnos su favor, sino porque ya fuimos favorecidos. Así que no es un asunto de méritos, es un asunto de confianza en Dios. Una confianza que nos mueve a hacer lo que Él dice que debemos hacer para mantener una buena salud espiritual. Déjame hacerte una pregunta. ¿Qué debe hacer un hombre o una mujer para alcanzar una buena calidad de vida? En la Biblia dice que yo no puedo añadir a mi estatura un codo por más que me afane. O sea, yo me voy a morir el día que me voy a morir. Por eso alguien decía, come saludable, ve al gimnasio y muérete a pesar de todo. Eso no es lo que tú vas a ver en los gimnasios, pero es una realidad. Ahora, ¿qué debe hacer una persona para tener una buena calidad de vida? Bueno, debe mantener una dieta balanceada, un programa regular de ejercicios físicos, descansar apropiadamente y ese tipo de cosas. Dios ha diseñado nuestros cuerpos para que responda a la dieta, al ejercicio, al descanso. Si yo soy responsable en el cuidado de mi cuerpo, aún así puede ser que me enferme y que me muera antes de cumplir 40 años, pero lo cierto es que esas son las cosas que yo debo hacer en mi responsabilidad para tener una buena calidad de vida. ¿No es así? Si Dios determina otra cosa, amén, pero yo debo ser responsable en darle a mi cuerpo el cuidado que necesita. Ahora, cuando yo hago todo eso, como balanceado, hago ejercicio, descanso, ¿lo hago para merecer la salud? No es un asunto de méritos. Es un asunto de responsabilidad y de confianza en que Dios me dice que lo haga. Si yo estoy enfermo y me tomo la medicina que el médico prescribió, no es para merecer ser sanado, sino porque confío en el médico. ¿No es así? Mi deseo de ser sanado y mi confianza en la capacidad del médico es lo que me hace hacer lo que él me dice. Bueno, hermanos, lo mismo ocurre con nuestra vida espiritual. Pablo dice a Timoteo, ejercítate para la piedad. O como lo traduce la Biblia de las Américas, disciplínate a ti mismo para la piedad. Eso es algo que nadie puede hacer por ti. O sea, no esperes que tú te vas a levantar por la mañana. Wow, qué deseo yo tengo de salir a correr 5 millas. No. A veces los que corren y hacen ejercicio físico no tienen deseo de levantarse, pero ellos lo hacen por responsabilidad.
Bueno, tampoco esperes que todas las mañanas tú te vas a levantar con un impulso para leer tu Biblia. No, a veces tú vas a querer seguir durmiendo, pero debes levantarte como quiera, abrir tu Biblia y leerla. Ejercítate para la piedad. Disciplínate a ti mismo para la piedad. Ahora, nunca olvides que son medios de gracia. Eso quiere decir que aun cuando haces uso de esos medios que Dios ha prescrito para preservar la salud de nuestras almas, debemos hacerlo descansando en Él. No en nuestras propias fuerzas o en nuestra propia capacidad. Señor, voy a leer tu palabra, dame entendimiento. Abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley. Alimenta mi alma. Déjame ver a Cristo en las páginas de las Escrituras y aumenta mi admiración por Él. Porque contemplando su gloria es que somos transformados de gloria en gloria. Señor, voy al culto de oración o de adoración. Por favor, ayúdame a adorarte sin distracciones. Por favor, ayúdame, Señor, que yo pueda percibir y experimentar tu presencia junto a mis hermanos en la iglesia. Ayúdame, Señor, para atesorar la palabra predicada de tal manera que obre poderosamente en mi corazón. Ayúdame, Señor. Así que lo primero que el autor de Hebreos nos está diciendo aquí es que si tú quieres perseverar hasta el fin, si tú quieres seguir avanzando hacia la madurez cristiana, debes ser diligente en el cuidado de tu alma. Amparado en el poder del Espíritu de Dios, pero tú debes ser diligente en el cuidado de tu alma. Pero hay algo más que debemos hacer. Y es aprender a esperar con fe y con paciencia que Dios haga en nuestras vidas lo que Él ha prometido hacer. Vean el versículo 12 otra vez. A fin de que no seáis perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. El texto no nos dice explícitamente quiénes son esos creyentes a los que debemos imitar, pero obviamente se refiere a todos los hombres y mujeres de fe del Antiguo Testamento que encontramos en el capítulo 11 de la carta a los Hebreos, y de los cuales Abraham es un prototipo. Vean el versículo 13. Pues cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por sí mismo. ¿Por quién jura Dios? Por Él mismo. Diciendo, ciertamente te bendeciré y ciertamente te multiplicaré. Y así, habiendo esperado con paciencia, obtuvo la promesa. Habiendo esperado ¿cuántos años? 25 años, con paciencia, pero Dios le dio el hijo. La historia de esos hombres, mis hermanos, quedaron registradas en las Escrituras con un propósito didáctico. Dice Romanos 15, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. No es un consuelo para ti leer la historia de Abraham y ver que cuando este hombre tenía casi 100 años y Sara 90 y era estéril, esta mujer salió embarazada. ¿Y sabes qué fue lo que le embarazó? La promesa de Dios. Dios lo prometió. Y cuando Dios promete algo, Él lo hará en su tiempo, pero Él lo hará.
el Espíritu Santo inspiró a los autores de las Escrituras para que dejaran un registro de las historias de estos hombres y mujeres del pasado que se aferraron a las promesas de Dios con fe y con paciencia, aún en medio de circunstancias muy difíciles. Y Dios quiere que imitemos a esos hombres que supieron esperar paciente y confiadamente en el cumplimiento de las promesas. La fe nos capacita para confiar en el poder y en la buena disposición de Dios para concedernos lo que Él nos ha prometido, pero la paciencia nos permite esperar que Él lo haga en su tiempo, no en el nuestro. Fe y paciencia. Mis hermanos, la clave para perseverar hasta el fin no es creer, es seguir creyendo. No es creer, es seguir creyendo. Es seguir esperando hasta que Dios en su sabiduría haga lo que Él ha decidido hacer, en el tiempo en que Él ha decidido hacerlo y en la forma como Él quiere hacerlo. Esta palabra que aparece en nuestro texto y que se traduce como paciencia nos habla de quietud y confianza prolongada en medio de la aflicción. Eso es paciencia. La fe nos lleva a descansar confiados en las promesas de Dios. La paciencia nos permite continuar esperando lo prometido, aunque en medio de las circunstancias en que nos encontremos nos dé la impresión de que Dios se olvidó del asunto. Mira, mi hermano, Dios está más interesado en tu carácter que en tu comodidad. Él quiere llevarte a depender más de Él, a que tú entiendas cuánto lo necesitas. Si tú llamas una vez y no se te abre, y llamas otra vez y no se te abre, y vuelves a llamar y no se te abre, y por eso dejas de llamar, puede ser que todavía tú no hayas entendido cuánto tú necesitas la bendición de Dios. Eso quiere decir que tu fe necesita ser fortalecida. ¿Y sabes cuál es la lagartija que fortalece la fe? Yo no sé cómo lo llamarán ese ejercicio en otra parte de América Latina, pero los push-ups, no sé cómo decirle. ¿Sabes cuál es el ejercicio que fortalece la fe? Seguir esperando la promesa de Dios. Esperar. Esperar fortalece la fe. Dice en Romanos 8:24 que fuimos salvados en esperanza, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Pues, ¿por qué esperar lo que uno ve? O como lo dice en otra versión, ¿quién espera lo que ya tiene? Es en la espera que se fortalece nuestra fe. Aquellos que han sabido unir la fe con la paciencia seguirán llamando y seguirán llamando y seguirán llamando hasta que le abran la puerta. Dice el salmista en el Salmo 123, a ti levanto mis ojos, oh tú que reinas en los cielos. He aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de su Señor, como los ojos de la sierva a la mano de su señora. Así nuestros ojos miran al Señor hasta que se apiade de nosotros. ¿Por cuánto tiempo? Hasta que se apiade. Salmo 130, espero en el Señor. En Él espera mi alma y en su palabra tengo mi esperanza. Mi alma espera al Señor más que los centinelas a la mañana. Sí, más que los centinelas a la mañana.
¿Te das cuenta, mi hermano, la insistencia de la Biblia en el hecho de esperar? Si no aprendes a esperar, vivirás frustrado. Te vas a frustrar con Dios, porque el horario de Dios casi nunca encaja con nuestras expectativas. Te vas a frustrar. Dios pudo hacer el mundo en un segundo, pero lo hizo en 6 días. Y dice que al principio la tierra estaba desordenada y vacía, y Dios la fue trabajando poco a poco, poblando la tierra hasta hacerla productiva. Dios hace las cosas en su tiempo. Mi hermanos, no es como a nosotros nos parece mejor, sino es como Él sabe que es lo mejor. Ustedes recuerdan cuando Elías le oró a Dios. Había una sequía de 3 años y medio. Y el Señor no envió la lluvia de inmediato. Elías le dice a su criado: ve a ver si tú ves algo en el cielo. El criado regresó diciendo: yo no veo nada. Vuelve otra vez. Nada. Vuelve otra vez. Nada. Vuelve otra vez. ¿Saben cuántas veces volvió el criado? 7 veces. Oigan, hay que tener paciencia. En este caso del criado con Elías. Pero ya no te dije que no hay nada. Ve otra vez. Finalmente el criado llega y le dice: veo una pequeña nube como la palma de un hombre que sube del mar. Cuando Gloria y yo fuimos a visitar a nuestra hija en Medio Oriente, aquel lugar es desértico, casi nunca llueve. De hecho, desde abril hasta noviembre no hay nubes en el cielo, nunca, nada de nube, ni una sola. Ahora imagínate en ese desierto que alguien vea una nube del tamaño de la palma de una mano que está subiendo del mar y dice: ay, parece que va a llover. Elías, que entendía perfectamente el modo de obrar de Dios, le dice al criado: sube y dile a Acab: prepara tu carro y desciende para que la fuerte lluvia no te detenga. Y sucedió que al poco tiempo el cielo se oscureció con nubes y viento y hubo una gran lluvia. Dios tiene su forma de obrar. Él desea moldear nuestro carácter. Y eso solo es posible en el contexto de la fe y de la paciencia. Tenemos un problema, deseamos ser atendidos de inmediato, entendemos que el asunto es urgente. ¿Y saben lo que hace Dios? Dios mueve las cosas de tal manera que todo el mundo esté ocupado y que nadie te pueda atender. ¿Te ha pasado? ¿Sabes qué es lo que Dios está haciendo? Enseñándote a esperar con fe y con paciencia. Tu mayor problema no es que te atiendan. Tu mayor problema es tu falta de fe. Y Dios está moldeando tu carácter. Mis hermanos, ¿qué aflicción puede ser mayor que la muerte de un ser querido? Pero cuando Marta y María mandaron a llamar a Jesús porque Lázaro estaba enfermo, el Señor ni se apresuró. Él esperó pacientemente al que el problema se pusiera peor para mostrar más abundantemente su poder. Lázaro finalmente murió y Cristo lo levantó de los muertos. Y en el proceso le enseñó a Marta y a María a esperar con fe y con paciencia. La hija de Jairo, cuando este hombre acudió a Cristo, su hija aún vivía,
Pero el Señor otra vez se entretuvo en el camino tratando otro caso, el de la mujer que tenía flujo de sangre. Y ustedes saben lo que sucedió. La niña muere y Cristo de nuevo la levanta de los muertos. Estas historias están en la Biblia, mis hermanos, para enseñarnos algo. Cristo dejó que esa niña muriera para que nosotros aprendiéramos a tener fe y paciencia. A veces va a parecernos que el Señor no nos está haciendo caso. ¿Recuerdan la mujer sirofenicia? Señor, ten misericordia de mí, mi hija está posesa por un demonio, y Cristo ni le escucha. Los apóstoles vienen. Por favor, Señor, haz algo para que esta mujer nos deje tranquilos. No es correcto quitarle el pan de los hijos para dárselo a los perrillos. Yo vine primero a los perdidos de la casa de Israel. Y esta mujer le dice, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y Cristo le dice, mujer, por causa de tu fe, lo que tú quieres te será hecho. Y dice que su hija fue sanada en aquella misma hora. Esta mujer no desmayó. Y por medio de la fe y de la paciencia obtuvo la bendición que deseaba. He aquí entonces, mis hermanos, la metodología divina para seguir avanzando en nuestras vidas cristianas y llegar a experimentar seguridad de salvación. Debemos ser diligentes en el cuidado de nuestras almas y ser imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredaron las promesas. Dios nos ha dado promesas ciertísimas en su palabra, incluyendo el hecho de que Él ha de guardarnos en Cristo hasta el día en que estemos en su presencia, en cuerpos glorificados, contemplando y deleitándonos en su gloria por los siglos de los siglos. Él lo ha prometido y Él lo hará. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Si esperamos en las promesas de Dios con fe y con paciencia, tendremos el combustible necesario para energizar nuestra diligencia en el cuidado de nuestras almas. Recuerden lo que dice el autor de la carta a los Hebreos: deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. ¿Para qué? Para que tengan seguridad de salvación. ¿Para qué? Para que no seáis perezosos. Para que no seáis perezosos. Las promesas de Dios son las que le dan contenido a nuestra fe. Creer en Dios es confiar en su fidelidad para cumplir lo que Él ha prometido sobre la base de la obra consumada de Cristo a nuestro favor. Eso es lo que el autor de la carta dice más adelante. Versículo 16. Porque los hombres juran por uno mayor que ellos mismos. ¿No es así? Hay gente que jura por Dios. ¿Y por quién jura Dios? Los hombres juran por uno mayor que ellos mismos, y para ellos un juramento dado como confirmación es el fin de toda discusión. Por lo cual Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito, interpuso un juramento. Dios juró por sí mismo, a fin de que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, los que hemos buscado refugio seamos grandemente animados para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Seamos fuertemente, grandemente animados.
la cual tenemos como ancla del alma, una esperanza segura y firme y que penetra hasta detrás del velo donde Jesús entró por nosotros como precursor. ¿Recuerdan cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo con la sangre del animal y rociaba el propiciatorio? Bueno, allí entró Jesús con su sangre para decirle a su Padre y a los ángeles: yo derramé mi sangre por este hijo mío. La justicia de Dios ya está satisfecha. Es imposible que Él termine en otro lugar que no sea en mi presencia. Aférrate a esa promesa. Aférrate a esa promesa. Mira, mi hermano, en la misma medida en que seamos capaces de esperar con fe y con paciencia en las promesas de Dios, en esa misma medida seremos capaces de poner toda diligencia en el cuidado de nuestras almas. Eso es lo que dice Pedro al inicio de su segunda carta. Recuerdan, y voy a leer la Biblia de la Reina Valera. Dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Por esto mismo poned toda diligencia en añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, etcétera, etcétera. Este es un texto muy denso, pero mis hermanos, lo que Pedro está diciendo es básicamente esto: todo lo que tú necesitas para tu vida cristiana, todo lo que tú necesitas para seguir avanzando hacia la piedad, ya Dios te lo dio por su divino poder. Eso es parte del paquete de la salvación. No nos falta absolutamente nada para nuestra vida cristiana y para la piedad. Ya lo tienes por su divino poder. Ahora, ¿cómo fue que Dios nos concedió todo lo que necesitamos para la vida y para la piedad? Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿No le suena raro eso? Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Cómo Dios llama por su gloria y excelencia? Muy fácil. Dios abrió los ojos de nuestro entendimiento para que pudiéramos ser capaces de ver con deleite la gloria y las excelencias de Jesús. Lo que lo hacen a Él el ser más hermoso, el ser más deleitoso de todo el universo. Y de esa manera Dios nos atrajo a Jesús por su gloria y excelencia. Y ahora Pedro está diciendo: el hecho de saber que el poder omnipotente de ese Dios que nos llamó por su gloria y excelencia está obrando en nosotros hasta que estemos en su presencia en cuerpo y almas glorificados, es una poderosa motivación para poner toda diligencia en añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Alguien lo ilustra de esta manera. Imagínate que tú eres un prisionero de guerra en un campo de concentración y has perdido toda esperanza de salir vivo de allí. Y en tu desesperanza ya tú comenzaste a vivir descuidadamente. Tú lo que quieres es sobrevivir hasta la muerte. Y ya tú no te preguntas si algo está bien o algo está mal. Como decimos en buen dominicano, tú estás dado al pecado. Pero de repente te enteras de que se está
planificando un intercambio de prisioneros. Y ves que se acerca a la fila donde estás tú el guardia que tiene la responsabilidad de señalar a los que van a ser libertados y enviados de vuelta a su familia. Si el guardia te señala a ti, eso no sería un mero conocimiento. Recuerden que Pedro dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Pero ese conocimiento transforma, ese conocimiento anima. Si el guardia se te acerca a ti, tú no vas a pensar, oh, qué interesante, me llamó a mí. No, mi hermano, en ese momento, el poder de la esperanza va a energizar todo tu cuerpo y tu alma. Porque sabes que has sido llamado para ser de nuevo un hombre libre. Bueno, eso es precisamente lo que Pedro nos está diciendo aquí. El hecho de saber que el Dios de gloria se nos ha acercado y nos ha dicho, tú que estás allí, ven, yo te mostraré mi gloria y te daré una vida eterna glorificada para disfrutarla. Esa es una esperanza que energiza nuestra diligencia para seguir avanzando en el camino de la piedad. De ahí lo que sigue diciendo Pedro. Como ustedes tienen esas preciosas y grandísimas promesas, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. ¿Se dan cuenta? Este texto concluye como comienza Hebreos 6. Pedro lo pone al revés. Esperar con fe y con paciencia en las promesas de Dios es lo que nos hace diligentes para añadir a la fe virtud, a la virtud conocimiento y así sucesivamente. Mis hermanos, no hay forma de avanzar sin esperanza. Y la esperanza se alimenta de las promesas de Dios. Solo si aprendemos a esperar en ellas con fe y con paciencia. Promesas, esperanza, fe y paciencia. Y ahora yo te pregunto, ¿qué tanto tú estás alimentando tu esperanza con las promesas de la palabra de Dios? ¿Qué tan a menudo tú traes esas promesas a tu mente, sobre todo cuando estás en medio del dolor y de la aflicción? ¿Cuándo fue la última vez que en una forma consciente tú meditaste en una promesa de las Escrituras hasta que la paz y la quietud trajeran descanso a tu alma? ¿Qué tan dispuesto tú estás a seguir esperando en Dios, sabiendo que Él selló cada una de sus promesas con la sangre que Cristo derramó por ti en la cruz del Calvario? Recuerda que es por fe que andamos, no por vista. Mis hermanos, que el Señor nos ayude a mostrar la misma solicitud hasta el fin, no te canses, para alcanzar la plena seguridad de la esperanza, a fin de que no seáis perezosos y no imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. Y si acaso a lo largo de este mensaje te has dado cuenta que has estado siendo perezoso en el cuidado de tu alma, que la desesperanza había arropado tu corazón y te había llevado a descuidar los medios de gracia, mi hermano, no te quedes allí postrado lamentando tu pecado.
Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Señor, perdóname. Yo he estado descuidando la lectura de tu palabra. Yo he estado descuidando la oración. Perdóname, Señor, he estado descuidando el venir a la iglesia. He estado descuidando participar de tu cena. Perdóname, Señor, porque no he estado cultivando el hábito apropiado de lectura. Perdóname, Señor, porque no he estado teniendo comunión edificante con mis hermanos en la iglesia. Perdóname, y después que le pidas perdón, aprópiate por fe de ese perdón. El perdón no se siente, el perdón se cree. Muchas veces nosotros pedimos perdón por nuestros pecados y no nos sentimos perdonados. La pregunta es, ¿en qué tú vas a creer? ¿En los sentimientos de tu corazón o en las promesas de Dios? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y Él es justo para perdonar nuestros pecados, para limpiarnos de toda maldad. Así que ve a Dios, pídele perdón. Aprópiate por fe de ese perdón y, como dice luego la carta a los Hebreos, levanta las manos caídas, levanta las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Eso debe llenarme de temor. O sea, a una mujer debe llenarla de temor. Wow, que por mi cuerpo yo lleve a una persona a pecar contra ese Dios al que yo le temo. Cuando yo lo que debo desear es que los demás le teman a Dios como yo le temo. Entonces, una mujer debe pararse en el espejo y decir, ok, claramente, ¿está cubriendo esto mi cuerpo? Porque desde que Adán y Eva pecaron, Dios está cubriendo a la mujer y Satanás está tratando de desvestirla. Desde el principio. O sea, fíjense cómo Adán y Eva pecan y ¿qué hace Eva? Se pone un bikini de hojas, pero en un bikini. Y Dios le dice, no, olvídate del bikini, es una túnica. Y la palabra túnica que aparece allí es una túnica en el hebreo que va desde el cuello hasta más abajo de la rodilla. Es que cubre el cuerpo. No es que yo ahora quiero, o sea, que hay que coger un centímetro y ver. El punto es que debe cubrir las partes privadas de la mujer. Y cubrirlas en todo sentido, porque yo a veces he estado en iglesias y en verdad, no sé si reírme o llorar, pero son iglesias legalistas, fíjate, que dicen, las mujeres no deben usar pantalones, deben ser faldas. Oye, pero hay algunas faldas que son tan ajustadas que yo digo, mejor que se pongan un pantalón holgado, porque están creando exactamente el mismo problema. ¿Cuál es el problema? O que están marcando todo su cuerpo de una forma tal que va a ser una tentación para el hombre, porque es que el hombre mira mucho, el hombre come por los ojos. Entonces, en ese sentido, lo que Pablo está diciendo es, la mujer debe vestirse con pudor, y la palabra allí es, debe sentirse con sentido de vergüenza, esa era la palabra que estaba buscando. La palabra pudor en griego es sentido de vergüenza. O sea, a mí me da vergüenza pensar que por mi forma de vestir un hombre peque contra Dios. Con sentido de vergüenza, con modestia. Y la palabra allí es con sentido común santificado, con templanza, con dominio propio. O sea, es la mujer que va a la tienda y se pone un vestido y dice, wow, es que me queda bien. Pero desde el punto de vista cristiano, esto no pasa la prueba. Y me veo, o sea, y la chica del departamento que te está haciendo vender, te dice, es que eso lo hicieron para ti. Y tener el dominio propio de decir, sí, precisamente por eso no lo voy a comprar. Es que me veo demasiado bien. Demasiado bien. Nosotros tenemos un tabú con el sexo, no de ninguna manera. Pero precisamente ahí es que está el punto. Mujeres casadas y solteras, resérvense para sus maridos. O sea, lo que sucede después de la puerta de la habitación es una cosa, lo que sucede fuera de ahí es otra muy diferente. Y de hecho, a mí me sorprende a veces las fotos que yo veo en Facebook. O sea, cuelgan fotos en Facebook que están muy mal vestidas, hermanas en la fe. O piensen en un tipo de faldas, tú llegas a la iglesia, ¿verdad? Y descuidadamente cruzas las piernas. ¿Y tú has pensado qué pasa con el que está frente a ti? Lo que puede pasar allí. Entonces es todo eso. Hay un
un folletito sobre la modestia en el vestir que hicieron unas hermanas y yo creo que después tú adaptaste algo, el de Caroline Mahoney. ¿Dónde se puede conseguir eso? Porque yo lo tengo en mi computadora y pudiera dejárselo a David. ¿Eh? Bueno, en el blog de Caroline Mahoney. Ella da tantos detalles para las mujeres que son increíbles. O sea, ellos pensaron en casi todo, hasta el punto de no te pongas una cartera. Y esto puede sonar legalista, pero otra vez volvemos al punto de que es un problema del corazón. No te pongas una cartera terciada con la correa aquí, porque probablemente te va a marcar todo el busto. Y otra vez una mujer dice, ay, pero ustedes los hombres son unos monstruos. No, es que Dios nos hizo así. Es que el hombre lo que ve lo impacta. Entonces, aún hasta ese tipo de detalles, tener cuidado. Ahora, déjenme hablar a los hombres un momentito aquí. Hermanos varones, cuiden a sus esposas, cuiden a sus hijas. Porque, ¿qué pasa con nosotros muchas veces? Yo veo a mis hijas, yo tengo 2 hijas, ¿verdad? Y yo veo a mis hijas con un ojo muy diferente a como los demás hombres la ven, porque son mis hijas. O sea, yo puedo abrazar a mis hijas, sentar a mis hijas en la pierna, pero son mis hijas. Entonces, yo veo a mis hijas vestidas de cierta manera y yo tengo que tratar de ponerme en los ojos de otro hombre que le está viendo y decirle, no, mi amor, no salgas a la calle así. No salgas así porque no estás bien vestida. Y a las esposas por igual, o sea, sean guardianes de sus esposas. Pero recuerden que el legalismo no está en el hecho de tener mucho cuidado en la modestia. El legalismo está en la motivación que te lleva a tener ese cuidado. Si tú estás haciendo eso para sentirse superior a las demás hermanas de la iglesia, que dicen, yo soy más santa, uno no lo dice con la boca, pero muchas veces yo soy más santa que los demás porque yo no me he visto así, tú eres una legalista y eso es lo que está mal. O yo no quiero que la gente hable mal de mí. O yo quiero que la gente en la iglesia diga, tú ve, mira cómo se viste tal o cual persona. O sea, todo eso es legalismo. O ponerte reglas que la Biblia no pone y entonces querer que todo el mundo vaya por esa regla. Pero cuando una mujer le teme a Dios y está delante de Dios, se va a vestir de cierta manera. Entonces el asunto es pararte en el espejo y decir, Dios, ¿cómo tú me ves? Ahí es que está el punto. Vístete como una mujer temerosa de Dios. Es el contexto que dice Pablo. Otro argumento que yo digo mucho es que ahora en las tiendas no se consigue nada. Mira, busca y vas a conseguir algo. Aunque tengas que comprarlo 2 tallas más grandes. Porque ahora tú puedes ser small, ¿verdad? ¿Aquí se le dice small o cómo lo dicen? Tú puedes ser talla pequeña, pero las tallas pequeñas las están haciendo tan pequeñas que no encaja con tu cuerpo. Entonces vas a tener que comprar probablemente una talla medium o, ¿cómo se dice? Mediano grande. Mediano, ok, son pequeños, mediano, grande. Tal vez va a tener que comprar la mediana. Porque ya definitivamente los modistos no tienen modestia. O sea, a ellos no les importa eso. Y saben, hermanos, lo que de verdad a mí me llama mucho la atención, que en ese renglón los impíos muchas veces son más sinceros que los cristianos. Tú oyes los anuncios y tú dices, ellos saben lo que están haciendo. Todos los ojos estarán sobre ti. Entonces ellos te están diciendo claramente para qué fue yo diseñaron la ropa. Era para que todos los ojos estén sobre ti. Pero ¿es eso lo que tú quieres? Ahora, déjame poner un balance aquí. Pero el balance no está entre la modestia y la inmodestia. O sea, no es, como yo no quiero ser legalista, voy a ser inmodesta. No, el balance está en lo siguiente. Una mujer también puede decir, tú ves, por eso yo no me preocupo de mi vestido. Y entonces andan muy desaliñadas. Y yo no creo que eso tampoco sea piadoso. Por muchas razones. Yo creo que cuando nosotros vemos a una mujer que porque profesa ser cristiana se ve descuidada, eso no habla bien del evangelio. De hecho, déjenme decirles algo, hermanas, para que se sientan tranquilas. Pablo dice, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa. Lo interesante es que la palabra atavío que aparece allí es la palabra cosmio, que significa adornarse, es de donde viene la palabra cosmético. Pablo no está prohibiendo que la mujer se adorne. Pablo está diciendo cuáles son los parámetros que debe tomar en cuenta la mujer al adornarse, porque la mujer fue creada por Dios con esa naturaleza, ese toque femenino. O sea, tú pones a un hombre a vivir en una casa y él va a tener una silla y 4 mesas. Llega la mujer y pone un florero con alguna flor. Y eso, qué bueno. O sea, definitivamente Dios hizo a la mujer
de esa forma. Entonces no es que la mujer no se adorne, es que se adorne con sentido de vergüenza, con dominio propio, con temor a Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo, no es que no se adorne. Porque entonces hay iglesias que dicen que la mujer no se afeita en la pierna, que no se... O sea, de verdad, yo no lo de Pablo se está metiendo en todo eso. Es el otro extremo. Yo a veces veo mujeres que digo, oye, pero es que aún hasta para los maridos se le están poniendo difícil. Debe ser una maestra del bien que enseñen a las más jóvenes, escuchen que, a amar a sus maridos y a sus hijos. Cuando las hermanas más jóvenes te ven a ti, deben aprender de ti a amar a su marido y a sus hijos, a ser prudentes, castas, puras, santas, inocentes, en pensamiento, en acciones, en toda su vida. Tú eres una maestra del bien que debes enseñar a las más jóvenes a ser castas. Hermanas, esta es una época donde la castidad brilla por su ausencia. Y yo te pregunto, ¿alguna vez cuando tú escoges tu ropa, tú piensas en el hecho de que si todas las hermanas de la iglesia se visten como tú, estarían modelando la pureza y la santidad del Señor Jesucristo? Esto no es opcional, mi hermana, tú eres una maestra, pero puedes estar enseñando algo equivocado. Tu ejemplo está enseñándole a otras mujeres, y lamentablemente debo decir, mis amadas hermanas, que el cristianismo ha sido permeado por el mundo en cuanto a la inmodestia de una forma flagrante. Y no pienses, por favor, que eso es legalismo, porque la Biblia dice que las mujeres deben vestirse con pudor y modestia. Entonces, la pregunta es, cuando tú te vistes, tú estás consciente de que tú estás enseñando a otras mujeres con el largo de tu ropa, con lo modesta que te viste, con lo bien que te cubres. Maestras del bien, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. Y oye, que para que la palabra del Señor no sea blasfemada. ¡Wow! Hermanas, eso es serio. Esto es serio, muy serio. La palabra de Dios puede llegar a ser blasfemada cuando en una iglesia las hermanas hablan muy bonito, pero se visten y andan y viven exactamente como las mujeres de allá afuera, y no como mujeres que le temen a Dios. Somos imitadores que deben ser dignos de ser imitados. Somos imitadores dignos de ser imitados. Miren, nosotros siempre estamos imitando a alguien, siempre, y siendo de ejemplo para otros. Eso es inevitable. La pregunta es, ¿a quién estás imitando tú? ¿A quién tú imitas? Déjame poner esto de una manera más concreta. Ahora mismo, y esto no es retórico, o sea, estoy haciendo la pregunta para que lo pienses de verdad. Tú podrías pensar ahora mismo en tres o cuatro personas de la iglesia a las cuales tú imitas, porque aunque es una persona imperfecta, no glorificada, es obvio que esa persona trata de imitar a Jesús. Tú puedes pensar en 3, 4 personas que tú conscientemente imitas, porque tú sabes que esa persona o esas personas son imitadores de Jesús. ¿Qué ejemplo tú le estás dando a otros? ¿Eres un creyente al que los demás pueden imitar, porque en dependencia del Espíritu Santo tú procuras ser imitador de Cristo? Bueno, pastor, yo un ejemplo. Sí. Estos nuevos creyentes de Tesalónica eran seres humanos comunes y corrientes, y ellos llegaron a ser un ejemplo. Nadie tiene excusa para no ser un ejemplo. Porque de paso,
No hay que ser perfecto para ser un ejemplo. No, obviamente, porque si eso es lo que se requiere, ninguno de nosotros podría ser un ejemplo. De hecho, una de las cosas que los creyentes debemos modelar es un espíritu enseñable cuando somos corregidos. Los creyentes que son dignos de ser imitados también pecan y tienen que ser corregidos. Y precisamente se vuelven imitables cuando en medio de la corrección reaccionan correctamente, piadosamente. Cuando son convencidos de pecado, los creyentes dignos de imitar modelan una vida de arrepentimiento. Aquí no estamos hablando de una vida perfecta, aquí estamos hablando de una vida de arrepentimiento. Y la gente puede decir, yo puedo imitar a esta persona porque cuando él peca se arrepiente y pide perdón. Y no solo a Dios, sino cuando tiene que pedirle perdón a otra persona. Pide perdón. Es digno de ser imitado, no hay que ser perfecto. Y yo vuelvo y te pregunto, ¿tú eres un ejemplo para tu esposa? Ese es tu primer, ¿qué puedo decir? La primera persona en la que tú tienes que ser un ejemplo es a tu esposa, a tu esposo. ¿Eres un ejemplo? ¿Eres un ejemplo para tus hijos? Nosotros estamos todo el tiempo modelando algo delante de nuestros hijos, nuestro amor por el Señor, nuestro amor por su palabra, nuestro amor por la iglesia. Tú eres un ejemplo. Si todos los creyentes de esta iglesia te imitaran a ti, ¿cómo sería esta iglesia? Si todos los creyentes de esta iglesia te imitaran a ti, ¿cómo sería esta iglesia? Ahora, noten que Pablo es bien específico en nuestro texto en las cosas que estos creyentes imitaron de los misioneros y por ende de Jesús. Pablo menciona por lo menos 3 cosas. En primer lugar, en la forma como recibieron la palabra. Dice en el versículo 6, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra. Habiendo recibido la palabra. Recibir la palabra es mucho más que un mero conocimiento intelectual, es mucho más que al almacenar conocimiento bíblico, almacenar conocimiento teológico. No, recibir la palabra es aceptarla como lo que es, la palabra inspirada de Dios. Esta es la palabra de Dios. Y por lo tanto, es este libro y no ningún otro el que debe modelar nuestras creencias, el que debe modelar nuestra cosmovisión, el que debe moldear nuestra conducta. Este libro, porque es la palabra de Dios. Ellos recibieron la palabra. Noten lo que dice Pablo en el capítulo 2, versículo 13. Por esto también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibiste, la aceptasteis no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es, la palabra de Dios, la cual también hace su obra en vosotros los que creéis. Ustedes recibieron este mensaje como la palabra de Dios. Estos hombres y mujeres en Tesalónica aprendieron de Pablo y de su equipo misionero a ser imitadores de Jesús en la importancia suprema que Jesús le daba a la Biblia. ¿Oyeron eso? Que Jesús le daba a la Escritura. Él era el Hijo de Dios. Sin embargo, ¿cómo se defendió Jesús? Perdón. ¿Cómo se defendió Jesús en el monte de la tentación? Lo que Cristo dijera en el monte de la tentación hubiera sido palabra de Dios, porque Él es Dios encarnado. Pero ¿cómo se defendió? Escrito está, escrito está, escrito está, citando Deuteronomio. Cristo usó la Escritura para defenderse de los ataques del maligno. Escrito está. O sea, en la mente del Señor era imposible pensar que este libro fuera quebrantado. Si está escrito, no hay nada más que hablar. A la ley, al testimonio. A la ley, al testimonio, como dice Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 4. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Sea Dios veraz.
En Juan 4:34, Cristo le dice a sus discípulos que su comida es hacer la voluntad del que lo envió. Perdón. Mi comida es hacer la voluntad del que me envió. El hombre de Dios, perdón, el Hijo de Dios encarnado, Jesús, tomaba en serio la palabra de Dios. No busco mi voluntad, Juan 5:20, sino la voluntad del que me envió. ¿Y dónde conocía Jesús? ¿De dónde extraía Jesús la voluntad de Dios? Del mismo lugar que tú y que yo, de este libro. Los creyentes que modelan a Cristo aman la palabra, la toman muy en serio. Y yo vuelvo y te pregunto, ¿percibe tu esposa, tu esposo, tus hijos, los demás creyentes de esta iglesia, que para ti las escrituras es supremamente importante? Que tú amas la palabra de Dios. ¿Es la Biblia el tribunal supremo que pasa juicio sobre tus creencias, que pasa juicio sobre tu cosmovisión, que pasa juicio sobre tu conducta? ¿O eres tú uno de esos creyentes que vienen a la iglesia con el espíritu de escuchar la predicación pensando eso no es tan así? Pero estos creyentes no solo recibieron la palabra de Dios como lo que es la palabra de Dios, sino que lo hicieron en medio de mucha tribulación. ¿Vieron el texto? Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación. Ellos aprendieron de Pablo y de Silas y de Timoteo a ser imitadores de Jesús en el sufrimiento que trae consigo hacer la voluntad de Dios, tomar la Biblia en serio en un mundo que todo lo distorsiona. Donde a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Lean el libro de los Hechos, sobre todo los capítulos 16 y 17, donde Lucas narra el inicio de la obra evangelizadora en Europa, y ustedes verán el alto precio que Pablo y su equipo tuvieron que pagar por predicar la palabra en un medio sumamente hostil. Y los tesalonicenses lo sabían, porque de hecho pasó en su ciudad. Pablo estaba preso junto con Silas en la cárcel de Filipos, ¿y qué hacían? Cantaban himnos al Señor. Y lo más seguro ellos se habían enterado de eso. Los creyentes en Tesalónica aprendieron de Pablo y de su equipo misionero lo que era sufrir por Cristo. Ellos recibieron la palabra, ellos abrazaron el evangelio de todo corazón en medio de una severa persecución. Noten el capítulo 2, versículo 14, pues vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, porque también vosotros padecisteis los mismos sufrimientos a manos de vuestros propios compatriotas, tal como ellos padecieron a manos de los judíos, los cuales mataron tanto al Señor Jesús como a los profetas, y a nosotros nos expulsaron de la ciudad. A Pablo y a Silas y a Timoteo los expulsaron de Tesalónica, y los hermanos vieron eso. Hermanos, el gozo en el sufrimiento no es natural. Esta no es la alegría que experimentamos cuando todo nos está saliendo bien. No, este gozo es un fruto del Espíritu. ¿Recuerdan Gálatas 5? El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Esto es sobrenatural. Esto lo produce el Espíritu de Dios. Estos creyentes fueron discipulados para el sufrimiento. Para el sufrimiento. Por medio del ejemplo de Pablo, Silas y Timoteo. Escribiendo a los Corintios, Pablo menciona el ejemplo de las iglesias de Macedonia, entre las cuales obviamente estaba Tesalónica, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad.
Mira, mi hermano, no hay que ser rico para dar, no hay que ser rico para amar, no hay que ser rico para hospedar, no hay que ser rico para hacer el bien. Estos hermanos eran pobres. Y en medio de su tribulación, en vez de decir, ay de mí, pobre, ay, lo que los americanos llaman el pity party, hay gente que les encanta autocompadecerse. No, estos hermanos no se estaban autocompadeciendo, ellos estaban pensando, ¿qué les falta a estos hermanos de Judea para nosotros poder ayudar con lo que tenemos? Abundaron en generosidad. Ser imitadores de Jesús implica experimentar ese gozo sobrenatural del Espíritu Santo. Porque Jesús lo experimentó. Dice un salmo que él fue ungido con óleo de alegría. ¿Tú te imaginas a Jesús como alguien alegre? ¿O te lo imaginas como alguien, déjame ponerlo, con cara de busto de Beethoven? ¿Ustedes han visto a Beethoven? Que siempre estaba como malhumorado. ¿Ustedes se imaginan a Jesús así? Porque eso no es lo que la Biblia dice. Por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Hablando de Cristo. Por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Él experimentó gozo en medio del sufrimiento. Y los apóstoles aprendieron eso de Jesús. ¿Ustedes recuerdan cuando fueron encarcelados por predicar la palabra en la sinagoga? El concilio los encarceló y dice en el versículo 41 del capítulo 5 de Hechos, oigan esto, que después de ser azotados, ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¿Eran masoquistas? ¿Les gustaba sufrir? Por supuesto que no. A ellos les dolían los golpes, igual que a ti y que a mí. No, a ellos no les gustaba sufrir. Ellos se gozaban en poder mostrar a los ojos del mundo que Cristo es tan precioso, tan valioso, tan excelso, que todo lo que tengamos que padecer por su causa, bien vale la pena. Ese es el gozo. Bien vale la pena. ¿Alguna vez tú has pensado que tu sufrimiento por causa de Cristo es una oportunidad que Dios te está dando para mostrarle a todo el que te rodea que Jesús es precioso? Tan precioso que vale la pena sufrir por Él. Es una oportunidad. Alguien decía, me encantó esta frase, que el gozo del creyente es la bandera que ondea el castillo de nuestro corazón y que anuncia que el Rey está hoy sentado en su trono. Eso es el gozo del creyente. Mi Rey reina. No es como la reina de Inglaterra. Esa monarquía no hace nada, excepto salir en las revistas. No. Esta no es una monarquía de lujo. Cristo es Rey. Él está sentado en su trono. Nuestro Dios reina y nosotros podemos gozarnos en eso. En medio del sufrimiento nos gozamos porque sabemos que no existe un rey más bueno, sabemos que no existe un rey más poderoso, sabemos que no existe un rey más sabio que el nuestro y que al final nosotros compartiremos su victoria y su trono. Gózate. Y ahora yo te pregunto otra vez. Este es el mensaje de las preguntas. Estamos modelando delante de otros lo que implica recibir la palabra en medio de mucha tribulación con el gozo del Espíritu Santo. Estamos imitando conscientemente a otros cristianos que reciben la palabra así. Wow, yo quiero ser como este hermano, yo quiero ser como esta hermana. Pero tenemos que avanzar. También aprendemos de este pasaje que una iglesia digna de imitar es una propagadora del Evangelio. Una iglesia digna de imitar es una propagadora del Evangelio. Vean el versículo 7, de manera que llegasteis a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya, porque saliendo de vosotros la palabra del Señor ha resonado. De paso, Pablo
habla mucho de la palabra de Dios, la palabra de Cristo. Solamente 2 veces Pablo usa esta frase, la palabra del Señor, aquí y en 2 Tesalónica, las 2 cartas, y es una frase que nos conecta con la palabra de los profetas del Antiguo Testamento, la palabra del Señor. Dice, la palabra del Señor ha resonado, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también por todas partes vuestra fe en Dios se ha divulgado, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. La palabra griega que se traduce como resonar, puede ser traducida también como retumbar o resonar muy intensamente. Es una palabra interesante porque está emparentada con el término griego de donde viene nuestra palabra eco. Eco. Todos aquí saben lo que es el eco. O sea, el eco es una reverberancia, es el sonido que se replica y se amplifica al chocar con otros objetos. Eso fue lo que sucedió con el mensaje del Evangelio cuando llegó a Tesalónica. Estos creyentes se convirtieron en una caja de resonancia. De tal manera que la palabra del Señor no solo llegó a toda Grecia, Macedonia y Acaya, sino que Pablo dice, por todas partes, vuestra fe en Dios se ha divulgado. No sé si recuerdan, pero en el primer sermón que dimos de esta serie decíamos que la ciudad de Tesalónica, que llegó a ser la capital de Macedonia durante el Imperio Romano, estaba en un lugar muy estratégico porque estaba situada en uno de los mejores puertos naturales de Grecia y encima de la Vía Ignacia, que era una de las carreteras más importantes del Imperio Romano. Así que esta era una ciudad muy accesible, por eso lo hicieron capital. Muy accesible por tierra, muy accesible por mar, y los tesalonicenses aprovecharon esa ventaja. Todo el que pasaba por Tesalónica para vender su mercancía, para lo que sea, escuchaban el Evangelio de parte de los tesalonicenses. Estos creyentes no paraban de predicar la palabra, y no olviden que ellos estaban siendo perseguidos. Era en medio de mucha persecución. ¿Qué sería lo más natural que haría un grupo de creyentes que están sufriendo por causa del Evangelio? Mira, vamos a ser prudentes. Mejor dejemos de predicar por un tiempo hasta que las aguas se bajen. ¿Verdad? Eso sería lo más lógico. Pero no fue lo que ellos hicieron. Ellos estaban sufriendo persecución por predicar el Evangelio. ¿Y qué hicieron? Seguir predicando el Evangelio. Bunyan, el autor del Progreso del Peregrino, estuvo preso por 12 años en una cárcel en Bedford por predicar el Evangelio. En esa cárcel escribió el Progreso del Peregrino. Y uno de los carceleros le decía, Bunyan, recuerda a tu niña María, una hija de Bunyan, nació ciega. Y le decía, tu familia está sufriendo porque tú estás aquí en la cárcel. Lo único que tienes que prometer, y te sacamos de inmediato, es que vas a dejar de predicar. Y él decía, si me sacan de aquí, vuelvo a predicar. 12 años preso. Eso fue lo que hicieron los hermanos de Tesalónica. Ahora, ¿de dónde aprendieron ellos eso? De Pablo y de su equipo. ¿Ven otra vez la cadena de discipulado? ¿Qué dice el capítulo 2? Porque vosotros mismos sabéis, ustedes lo saben, hermanos, que nuestra visita a vosotros no fue en vano, sino que después de haber sufrido y sido maltratados en Filipos, como sabéis, ven, ellos sabían lo que había pasado en Filipos, tuvimos el valor, confiados en nuestro Dios, de hablaros el Evangelio de Dios en medio de mucha oposición. Ellos aprendieron eso de los misioneros. No había persecución que pudiera frenar a Pablo, y los tesalonicenses lo imitaron en eso. El testimonio de esta iglesia llegó a ser tan conocido que Pablo dice, cuando yo visito otros lugares y quiero comenzar a contarles de lo que está pasando en Tesalónica, no te preocupes, ya lo sabemos. Los tesalonicenses eran famosos. Todo el mundo sabía lo que había pasado ahí. De paso, y recordando nuestro 44 aniversario, yo creo que es justo decir como pastor que el celo evangelístico de esta iglesia ha sido una característica que ha permanecido a lo largo de los años.
Y damos gracias al Señor por eso. Yo estaba recordando cuando nosotros nos convertimos al Señor en el año 1977, la mayoría de nosotros éramos un grupo de muchachos de 18 a 24 años, el más viejo tenía 24, así que la mayoría estábamos en la universidad y de verdad, es que habíamos conocido algo tan grande, tan precioso, que no podíamos dejar de predicar el Evangelio. Y no pude dejar de pensar en mi madre, perdónenme que ponga un ejemplo tan personal, pero cuando mi mamá se convirtió al Señor, el día que nosotros nos bautizamos, yo y mis hermanos y yo, el burro adelante, el día que nosotros nos bautizamos y se predicó la palabra, mi mamá, que era católica romana, ferviente adoradora de la Virgen María, de repente se puso en pie en medio de la iglesia y dijo en voz muy alta, porque mi mamá era bastante extrovertida: yo estaba ciega aprendiéndole velones a vírgenes y a santos, y ahora me he dado cuenta que Jesucristo es la luz del mundo. Y a partir de ese momento, hasta el día de su muerte, mi mamá nunca se calló de predicar el Evangelio. A tal punto que a veces había personas que llamaban a mi casa equivocado. Y mi mamá le decía: mira, esta no es la casa, estás equivocado, pero déjame decirte algo, no llamaste aquí por casualidad. ¡Pam! Y le predicaba el Evangelio. Hermanos, óigame, nosotros tenemos en nuestras manos no solamente el mensaje más glorioso que existe, nosotros tenemos el mensaje más importante que existe. Esto es un mensaje de vida o muerte. Tenemos un gran Salvador que vale la pena de ser proclamado. Tenemos que ser una caja de resonancia. Donde quiera que el Señor nos conceda la oportunidad de predicar el Evangelio. Y el hecho de que, de verdad, nuestra iglesia yo creo que ha sido una iglesia muy evangelística, eso no quiere decir que no tengamos que seguir creciendo en esto. Cada vez más. Pero aprendemos también de este pasaje que una iglesia es digna de imitar cuando manifiesta una incuestionable lealtad al único Dios vivo y verdadero. Noten otra vez el versículo 9, una incuestionable lealtad al único Dios vivo y verdadero. Dice el versículo 9, pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de vosotros y de cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Este es uno de los textos del Nuevo Testamento que mejor describe lo que es la conversión. Esta palabra, se convirtieron, significa volverse, es cambiar de rumbo. De repente te das cuenta que el camino por el que andas es equivocado, no te va a llevar al fin correcto y das media vuelta para tomar la ruta correcta. Eso es convertirse. Uno de los inventos más geniales de esta época es el GPS. Sobre todo para manejar en Estados Unidos, wow, qué bueno es tener un GPS. Global Positioning System, o sea, el sistema de posicionamiento global, un GPS. Cuando uno se equivoca usando el GPS y se mete por la carretera equivocada, hay una voz que sale del aparato que te dice recalculando. Los que han usado GPS saben lo que es. Recalculando la ruta para decirte: te equivocaste, mijo. Lo que hace el Evangelio en nosotros es ponernos un GPS. Y cada vez que nos extraviamos, recalculando, vas mal. Fue lo que pasó cuando nos convertimos, pero eso sigue pasando. Eso no es una sola vez. Es todo el tiempo. Pablo describe la conversión aquí como un volverse de los ídolos a Dios. Y esta frase es interesante porque literalmente lo que el texto griego dice es: se volvieron hacia Dios desde los ídolos. Eso es lo que dice el texto. Se volvieron hacia Dios desde los ídolos. Durante toda su vida, esta gente había confiado en sus ídolos, esta gente se había refugiado en sus ídolos. Los ídolos dominaban en el primer siglo todos los aspectos de la vida social y política del Imperio Greco-Romano. Todos los aspectos. De manera que volverse de los ídolos a Dios era un cambio radical y que afectaba todo.
Todo. Dice un comentarista, me llamó la atención, que el hecho de abandonar la idolatría para adorar al único Dios vivo y verdadero habría provocado que los amigos no cristianos se sintieran ofendidos, resentidos o traicionados. De manera similar, los miembros de la familia habrían considerado la negativa a mantener las tradiciones ancestrales como prueba de una horrible falta de preocupación por las responsabilidades familiares. Imagínense cuando de repente dice, bueno, ahora tenemos una cena para Afrodita. Yo no voy. Toda la vida te reúnes con tu familia para adorar a los ídolos que ellos adoraban y que para la familia era algo tan importante. O sea, yo le pedía a Afrodita que te diera hijos. Todo eso era muy importante. Y de repente el creyente dice, lo siento mucho, yo no voy a esa cena. ¿Ven el punto? Están traicionando a la familia, los valores de la familia. Y para colmo, dice este comentarista, se pensaba que la paz ciudadana, el éxito agrícola y no tener que sufrir catástrofes naturales eran cosas que los dioses naturales tenían en sus manos. Tradicionales, perdón. Ignorarlos u ofenderlos se veía como algo extremadamente peligroso. De hecho, a los cristianos los acusaban cada vez que venía una peste. Decían, eso es porque los cristianos dejaron de adorar a los ídolos. Eso es Zeus que está molesto, eso es la diosa tal, el dios tal. O sea, hermanos, uno lee tan rápido ahí, se convirtieron de los ídolos a Dios y no está pensando en todo lo que implicaba para esa gente convertirse de los ídolos a Dios. Sin embargo, la Biblia también enseña claramente que Él hace eso a través de la misma iglesia. La edificación y preservación de la iglesia es una tarea que solo Él puede llevar a cabo, pero nosotros no somos meros espectadores de lo que Cristo está haciendo al respecto, como vemos en pasajes como Efesios capítulo 4, versículo 11 en adelante, un texto que se menciona mucho desde este púlpito. Cristo mismo ha dado pastores a su iglesia para edificar a los santos, para la obra del ministerio, para que los santos hagan esa labor de edificarnos unos a otros. Por otra parte, esta promesa del Señor en Mateo capítulo 16, versículo 18, no quiere decir que el Señor se ha comprometido a preservar a todas y cada una de sus iglesias locales a través de la historia. Cristo va a preservar su iglesia, va a haber iglesia hasta que Cristo regrese en gloria. Pero mis hermanos, la realidad es que Cristo no ha prometido preservar a todas y cada una de sus iglesias locales. Y una prueba contundente de esto son las mismas iglesias a las que se escribieron las cartas, muchas de las cartas que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento. Ninguna de esas iglesias existen en el día de hoy. Desaparecieron con el paso de los años. Éfeso, Esmirna, Tiatira, Sardis, Laodicea, Tesalónica, Corinto. Durante un tiempo fueron iglesias fieles, pero en algún punto de su historia comenzaron a desviarse hasta que Cristo retiró de esas iglesias su candelero, como Él advirtió a la iglesia en Éfeso. ¿Recuerdan en Apocalipsis capítulo 2, versículo 5? Si no os arrepentís, voy a retirar mi candelero de la iglesia. Eso puede suceder por un sinnúmero de razones, pero creo que una de las más comunes es el descuido de alcanzar a la siguiente generación. Mis hermanos, nosotros no estaremos aquí para siempre. El día llegará cuando toda esta generación de cristianos habremos desaparecido por completo. Y es ahora, no mañana, cuando debemos comenzar a preguntarnos qué será de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo cuando llegue ese día. Cuando ya nosotros no estemos aquí. Ese es el tema que comenzamos a considerar esta mañana a la luz de la enseñanza del Salmo 78. Y como ya dijo el pastor Salvador, por causa del tiempo, solo pudimos tocar 2 de los 3 encabezados que tenía previsto para el mensaje de la mañana. Vimos en primer lugar que es la voluntad expresa de Dios para su pueblo que se esfuerce por alcanzar a la próxima generación. Salmo 78 otra vez, dice la palabra
de Dios. Escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca, abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde los tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, porque nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que él hizo. Y vemos más adelante cómo ellos estaban empeñados en que no solamente sus hijos escucharan eso que ellos habían escuchado de sus padres, sino también equipar a sus hijos para que ellos también a su vez lo cuenten a sus hijos. Vimos en segundo lugar esta mañana que los padres son los responsables primarios de cumplir esta encomienda. Esto es evidente en esa porción que acabamos de leer. Nuestros padres nos las contaron, nosotros las contaremos a nuestros hijos para que ellos a su vez lo cuenten a sus hijos. Y vimos varios textos esta mañana y fue simplemente una selección. Hay muchos textos de la palabra de Dios que enfocan a los padres como los responsables primarios de hacer esta labor. Ahora bien, y aquí está mi tercer encabezado que no pude tocar esta mañana. Cuando hablamos de alcanzar a la próxima generación, ¿a qué nos estamos refiriendo? Alguien pudiera pensar que con todo lo que ya hemos dicho, eso es evidente y claro, pero yo no quiero dejar esto simplemente como una presuposición. Cuando hablamos de alcanzar a la próxima generación, según el Salmo 78, ¿qué es exactamente lo que nosotros como padres y nosotros como iglesia estamos llamados a hacer? Bueno, según este salmo, estamos hablando de traspasar el conocimiento necesario de las Escrituras a la próxima generación para que ellos pongan su esperanza en Dios, su confianza en Dios, para que anden en sus caminos y para que ellos a su vez estén equipados a traspasar esa misma enseñanza a la próxima generación. Eso es lo que estamos llamados a hacer. Nosotros estamos llamados a traspasar a nuestros hijos suficiente conocimiento de las Escrituras como para que ellos pongan su confianza en Dios, para que anden en sus caminos y para que estén equipados a traspasar ese mismo legado a la próxima generación. Eso nos muestra de entrada, hermanos, que la Biblia es el centro de esta tarea que nosotros estamos llamados a hacer. Versículo 5. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. ¿Quién es Él? Él estableció testimonio en Israel. Obviamente Dios. Hay una revelación que vino de parte de Dios a los padres. Esa revelación está registrada en las Escrituras por inspiración del Espíritu Santo. Y ahora esos padres debían traspasarla a sus hijos. Así que no se trata simplemente de una mera tradición religiosa, se trata de una revelación. Queridos hermanos, Dios ha hablado. Yo no estoy esperando que ustedes salten de sus asientos con esa declaración, pero ¿saben qué? Deberíamos saltar de nuestros asientos. Dios ha hablado. Dios no es mudo, Él ha hablado, Él ha dicho algo. Dios ha hablado. Y lo que Él ha dicho es tan importante, es tan trascendental, que eso debe ser traspasado de una generación a la otra. Eso quiere decir, como bien señala John Piper, que la Biblia es el sol en el sistema solar de todo lo que enseñamos a nuestros hijos, tanto en el hogar como en la iglesia. Hay muchos libros en el planeta, muchos libros cristianos inclusive, que nosotros podemos usar, pero mis hermanos, todos los otros libros son como planetas oscuros que deben ser iluminados con la luz que emana de este libro. Todos los libros escritos por hombres deben ser juzgados y evaluados a la luz de lo que dice este libro. Es así de sencillo. Mis hermanos, nosotros tenemos la tarea de enseñar a nuestros hijos a pensar bíblicamente. Toda nuestra enseñanza debe estar empapada con las verdades de lo que Dios nos ha revelado aquí. En el Salmo 19, versículo 9, hablando de la revelación de Dios, dice David, los juicios de Jehová, y él no se refiere allí a los castigos de Dios. ¿Han oído ustedes cuando alguien se refiere a otra persona y dice que tiene buen juicio, que tiene opiniones acertadas? Bueno, lo que el salmista está diciendo allí es que las opiniones de Dios son verdad, todas justas. En otras palabras, la realidad de las cosas son como Dios dice que son, no como nosotros quisiéramos que fueran. Lo que Dios dice del hombre es lo que el hombre es. Lo que Dios dice acerca de este mundo es lo que este mundo es. Lo que Dios dice acerca de cómo debemos vivir la vida es así que debe ser y no de otro modo. Es su opinión del matrimonio lo que importa, no la de ninguna otra persona. Es lo que Dios opina del aborto lo que importa.
Es lo que Dios opina de la eutanasia, lo que importa. Es lo que Dios opina con respecto a cualquier cosa, lo que importa. Y como decíamos esta mañana, cuando los expertos y la palabra de Dios se contradicen, entonces sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. La palabra de Dios es infinitamente más preciosa que cualquier teoría o filosofía que el mundo pueda proveer. Y es esa palabra la que debemos traspasar a nuestros hijos. ¿Con qué propósito? ¿Cuál es la meta que nosotros queremos alcanzar? Que pongan su confianza en Dios. Versículo 7, a fin de que pongan en Dios su confianza. Y no se olviden de las obras de Dios. Mis hermanos, la meta de esta instrucción no es levantar una generación de personas decentes. La meta no es levantar una generación de personas laboriosas. Es una generación de hombres y mujeres que tengan tal conocimiento de la gloria, el poder, la majestad y la magnificencia de nuestro Dios, que pongan toda su confianza únicamente en Él. Por eso es que dice en el versículo 4, no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Mis hermanos, la Biblia no es un conjunto de historias de las que nosotros podemos sacar lecciones morales y religiosas o espirituales. No, la Biblia es el libro en el que Dios se revela al hombre. De manera que si le enseñamos correctamente, nuestros hijos se van a topar con ese Dios de gloria, con ese Dios magnificente en cada una de sus páginas. No es la historia de Abraham, es la historia del Dios de Abraham. No es la historia de David, es el Dios de David. No es la historia de Daniel, es el Dios de Daniel. Y el Espíritu Santo puede usar esa visión de Dios para traer a nuestros hijos al arrepentimiento y a la fe. De paso, esa es la fortaleza del currículum que nosotros usamos en nuestras clases de escuela dominical, el currículum de niños deseando a Dios, que todo gira en torno a la persona de Dios, no en torno a la persona del hombre. Hay muchas historias en la Biblia, pero todas ellas revelan una gran historia cuyo único protagonista es el Dios Trino, que salva a los pecadores a través de la obra redentora de Dios el Hijo. Él es el protagonista, Él es el héroe. Y esa es la gran historia que nuestros hijos deben conocer para que aprendan desde niños que nuestro Dios es enteramente digno de confianza. Y por supuesto, hermanos, nosotros tenemos un testimonio que dar a nuestros hijos. No se trata simplemente de darles una lección bíblica. Es que cuando vengan los problemas, nuestros hijos puedan ver en nosotros que de verdad nosotros confiamos en Dios. Podemos confiar en Él. Porque Él es sabio, podemos confiar en Él porque Él es bueno y perdonador, porque Él es el Dios de toda gracia, porque Él es el Todopoderoso, porque Él siempre cumple lo que promete, porque Él siempre gana, porque Él es santo, porque Él es justo, porque Él es el único que realmente puede satisfacer los anhelos más profundos del corazón humano. Es por eso que no hay nada más absurdo que una persona envanecida por su conocimiento de las Escrituras. Cuando uno conoce al Dios de las Escrituras, se humilla al pecador. Y Dios es exaltado. Así que es nuestro deseo que nuestros hijos puedan ver a través de las enseñanzas de las Escrituras la gloria y la majestad de nuestro Dios, para que puedan confiar en Él y andar en sus caminos. Versículos 7 y 8, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos, que no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. La obediencia a los mandamientos de Dios es la evidencia de que verdaderamente amamos a Dios y confiamos en Dios. Nadie se salvará por guardar los mandamientos, eso lo sabemos, sino por confiar enteramente en la vida perfecta de Cristo, en su muerte en la cruz del Calvario. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Pero todos aquellos que han sido salvados por la gracia de Dios mostrarán la eficacia de esa gracia a través de una vida transformada. Juan 14, ustedes conocen el texto: el que me ama, mi palabra guardará, mi Padre le amará, vendremos a Él, haremos morada con Él. Hasta aquí, hermanos, lo que yo estaba supuesto a predicar esta mañana. O sea, aquí termina el mensaje de la mañana y ahora comienza el mensaje de la tarde. Qué bueno que hay aire todavía. ¿Qué hemos visto hasta aquí? Que hay una tarea que hacer con la próxima generación y que los padres son los responsables primarios. Eso es básicamente lo que hemos visto. Sin embargo, mis hermanos, la iglesia es una familia en Cristo. Y como tal, no solo está llamada a ser de gran ayuda para los padres en el desempeño de su labor, y yo creo que esto aquí estamos todos claros en ese sentido, pero en esto que voy a decir ahora no estoy seguro de que estamos tan claros. La Biblia
presenta a la iglesia como una familia y por lo tanto no solo estamos llamados a ser de gran ayuda para los padres en el desempeño de su labor, sino también a tener cierto tipo de relación con los niños de esos padres que están entre nosotros, aunque esos niños todavía no formen parte de la membresía de la iglesia. Nosotros creemos por las Escrituras que el bautismo es la puerta de entrada para la membresía de la iglesia local. Y creemos que este símbolo debe aplicarse únicamente a aquellos que muestran las evidencias de haber venido a Cristo en arrepentimiento y fe y que puedan asumir el compromiso de venir a ser parte de la membresía de la iglesia. Esa es la razón por la que nosotros no practicamos el bautismo infantil. No creemos que un niño tenga la capacidad de asumir la responsabilidad de venir a ser parte de la membresía de la iglesia. Sin embargo, mis hermanos, esto es crucial para todo lo que viene después. Aunque nuestros niños no sean miembros de la iglesia, yo pienso que cometemos un serio error si nos limitamos a verlos como meras visitas que asisten a nuestros cultos cada domingo. Y yo me temo que esa es la perspectiva que muchos pueden tener de los niños aquí. Meras visitas, que están aquí incidentalmente porque sus padres están aquí y ellos no pueden estar en otro lugar. Y por lo tanto los niños están aquí. John Piper, a quien voy a estar citando mucho en este sermón, lo presenta de esta manera. Si bien es cierto que ellos no pertenecen a la membresía de la iglesia, aún así debemos verlos como pupilos amados de la comunidad del nuevo pacto. ¿Qué somos nosotros como iglesia? Somos una comunidad, la comunidad del nuevo pacto. Y en ese nuevo pacto, según Jeremías, capítulo 31, versículo 32, todos conocen al Señor. O sea que en el nuevo pacto no es como en el antiguo pacto. En el antiguo pacto se era miembro de la comunidad del pacto simplemente por ser hijos de israelitas. En el nuevo pacto no se es parte de la comunidad por ser hijo de cristianos. En el nuevo pacto es diferente. Sin embargo, como dice John Piper, aún así, ellos pueden ser vistos como pupilos amados de la comunidad del nuevo pacto. Ellos son cuidados espiritualmente en medio nuestro, aguardando con esperanza el día en que sean personalmente despertados y guiados por el Espíritu Santo a su fe en Cristo.